A recibir a nuestra invitada aquí en el piso. Ya está con nosotros Silvia Moreno, ella es médica dermatóloga, para hablar de los distintos tipos de cicatrización. ¿Cómo estás, Silvia? Hola, Hola Silvia, Silvia, ¿cómo ¿cómo va? estás? Buen martes, no buen lunes, buen martes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, gracias por estar acá. ¿Existen diferentes tipos de Claro, cicatrización? lo que tenemos que entender es que la cicatriz es un fenómeno reparativo, es decir, el Sí. organismo reparó una injuria, una lesión. Si esa lesión es lineal, pequeña, no está infectada, probablemente curse a una cicatriz imperceptible, pequeña. Pero a veces, cuando las cicatrices surgen de lesiones festoneadas, desgarradas, como por ejemplo las mordeduras de perro, Ajá. o las quemaduras que tienen diferente nivel de afectación, bueno, van a conducir a una cicatriz quizás no tan estética o realmente una cicatriz que es muy que afecta mucho al paciente. Entonces te cambio un poquitito la pregunta, pero voy a lo mismo, o trato de interpretar. El diferente tipo de cicatrización tendría que ver con qué originó la cicatriz, la O, herida, o o qué tipo de también, herida fue. sí, pero también por parte de cómo cicatriza el paciente. Hay Ok. pacientes que hacen cicatrices hipertróficas o queloides a la mínima lesión y otros que tienen una lesión muy grande y dicen que bien cicatrizo. ¿Qué Exacto. sería Eso, queloide, sí. queloide o hipertrofia? ¿Cómo sería eso? Cuando una cicatriz es lineal y se observa el punto de sutura, supongamos que haya tenido sutura, una cicatriz normal. Bien. Cuando está sobreelevada, es dura, es roja, ya se llama hipertrófica. Y cuando tiene como prolongaciones y es muy grande y muy dura, es una cicatriz queloide. Bien. Cuando uno ve un paciente con cicatriz queloide, tiene que tener mucho cuidado en todo lo que haga, porque quizás haga queloide a todos los procedimientos que uno intente hacer por solucionar el queloide ¿Y inicial. tengo tiempo de reversionarlo, de mejorarlo, de algo? Por supuesto, eso es lo que tenemos que pensar, que la cicatriz empieza desde la lesión. Tenemos que Sí. cuidar que una lesión no se infecte, tenemos que dar cremas reparadoras. Ahora, una vez que la cicatriz está, bueno, ya ahí uno empieza a probar con ciertos tratamientos. Pero una consulta muy común es que venga un paciente y diga, mire, a mi chico lo mordió un perro, fuimos a una guardia, lo suturaron a las rápido, Sí. mire cómo está, es que ya seguramente la cicatriz, la herida era mala, entonces la cicatriz fue producto de esta herida que era tan complicada O desde sea, el no hay inicio. manera de repararlo de otra manera, en un caso de accidente así, de hacerlo Claro. como más estético, si se quiere, por Si decirlo se de alguna quiere, manera. por supuesto que cicatrices a manos de cirujanos estéticos se logran excelentes resultados, cosas maravillosas, pero a veces no depende solamente del cirujano plástico, sino De la de urgencia. cómo es la cicatriz Claro. y de cómo cicatriza ese paciente. O sea, ahí Entonces quiero meterme. O sea, que hay mejores y peores cicatrizaciones. Pero, Claro, pero claro ¿qué que tiene, sí. a ver, ¿qué tiene que ver uno? Porque es de acuerdo al paciente. Ah, eso de es acuerdo a la persona. un Es estado genético. propio del paciente. Claro, Ok. genéticamente yo tengo pacientes que de un acné han hecho cicatrices queloides, no ni siquiera de una herida. Entonces, eso es propio de él. Y algo que hay que tener muy en cuenta, nosotros los médicos y los papás también, es cómo la cicatriz afecta psicológicamente al Sí. paciente. Hay chiquitos que tienen 2 cicatrices de acné y tienen un complejo espantoso. Y hay chicos que uno los ve llegar a la consulta lleno de cicatrices de acné y viene porque le pican los pies. Es decir, a él eso no le importa. Claro. Entonces, quizás estar un poquito atentos cómo le está afectando porque esos chicos necesitan una respuesta. Hay ¿Yo gente puedo que hacer algo? tiene- Perdón, ¿yo puedo hacer algo para que la cicatriz, digo, si tengo tendencia a que sea de este tipo, no sea tanto? Por supuesto, hay que- cremas reparadoras, ya cuando hay queloides o cicatrices hipertróficas podemos aplicar corticoides tópicos, corticoides inyectables, incluso láseres. El láser de CO2 es un láser que ayuda un montón a la cicatriz, pero creo que lo que primero uno tiene que pensar ante una cicatriz, que la cicatriz está y que no existe lo que borra una cicatriz absolutamente. Eso sería un engaño para el paciente. Sí hay caminos para mejorar y se logran muy buenas mejorías, pero eso de voy a borrar una cicatriz absolutamente ¿La no estría es es un así. tipo de cicatriz? Siempre tuve esa duda. La estría, en general. Sí, en realidad estría es una es cicatriz es un tipo de cicatriz que absolutamente no real. es Sí, real. porque se rompió la epidermis y queda la Se dermis. rompió La y estría no es vuelve a una regenerarse. cicatriz. Pero hay gente que tiene, vuelvo a lo anterior, porque se dice, tenés buena cicatrización. Sí, Pero ¿y por qué tengo buena cicatrización? porque su piel es Yo cualquiera y así. otro no. Y porque es así, hay pacientes que tienen una ¿Pero a qué se cicatrización, debe? es algo genético, algo propio del Genético. paciente. Claro.
No tiene Claro. que ver, no sé, la sangre. De no sé, todas este tipo- maneras, las peores cicatrices más que todo se ven en el tórax, tanto en la parte anterior como en la espalda. Es la zona que peor cicatriza, el área deltoidea cicatriza mal. Ustedes habrían visto antes cuando la BCG se ponía en esa Sí. zona que la gente Sí, tenía una fea sí. cicatrización, porque ya son áreas del cuerpo con mala cicatrización y personas con cicatrización más exagerada ¿Qué sería. áreas cicatrizan más rápido? La cara. La cara cicatriza rápidamente. ¿Por qué? Porque el tiempo de recambio celular es más rápido, así Ah, que la cicatriza cara más y, rápido. y adentro de la mucosa oral también cicatrizamos rápido. Entonces fíjense, uno se muerde o tuvo una lesión cuando fue al dentista y se cura rápidamente. Sí. ¿Y Así que qué otras áreas tardan más? Principalmente donde tengo una fuerza muscular que impide que se unan bien las lesiones, las capas de la piel. Por ejemplo, el tórax, las piernas, los muslos, cuando hay una mucha fuerza de las capas que están abajo del epidermis, Sí. eso hace que eso no adhiera bien y Mirá. demore en ¿Y cicatrizarse. cómo las cuido, Silvia? Una vez que me han operado, he tenido algún tipo de cicatriz, ¿cómo la cuido, por ejemplo, del sol, de la exposición también al frío, de algún tipo también de textura en tela que también me puede molestar? Sí, primero la limpieza de la zona, que no se infecte, la colocación de cremas reparadoras, el factor de protección solar es fundamental y también existen bandas de silicona que se colocan sobre la herida para impedir este movimiento de las dos capas y eso hace que se adhieran y que quede mejor la cicatriz. Bien. Las bandas de silicona son muy útiles. Sí. Los cambios de temperatura, un poco lo que decía Anita, pero para entender, ¿impiden No, en la realidad no tendría cicatrización? mucho que ¿Acelera? ver. ¿Tiene nada que ver? No, no tendría mucho que ver con la cicatrización. No No, tiene nada que ver. no. Y Ya. cuando te han cosido mal, ¿viste? Cuando te dijeron, mirá cómo me han dejado, Por no eso sé siempre, qué. siempre hay ¿Podés que hacer algo ahí? Ya Sí, pasó, ya te cosieron. A veces hay que limpiar la herida de nuevo y hacer una sutura intradérmica con un hilo más fino para que quede mejor. Pero tengo tiempo de repararlo, por ejemplo, tuve, no sé, algún percance No, ahí hay que esperar que doméstico. cicatrice y después volver a pensar en si se hace una cirugía estética sobre esa cicatriz Ah. que se puede hacer. ¿Cuánto tiempo de margen tengo para que Y se repare yo lo siempre les digo, suficiente? esperen unos 3 meses que la herida esté bien y después se puede volver a hacer una reparación estética si realmente fue Vale la mal pena. suturado. Y si me Pero pasa- siempre insisto, cuidado como Bien. fue antes la herida, ¿no? Ok. Digo, si me pasa algo con algún chico, viste que los chicos se caen y nos vivimos lastimando y demás. Digo, y por ahí es en algún lugar donde se ve, digo, en la cara Claro. o en la mano. Mm. Digo, ¿hay alguna recomendación para hacer? Por esto, digo, que a lo mejor vamos a la salita y en la salita hacen la corrección, digo, como para evitar el sangrado y alguna cosa o alguna infección y nada más. Digo, ¿hay alguna recomendación para hacer ese Claro, padre? cuando la herida es pequeñita, es probable con limpieza, con antisépticos, incluso le ponen una sustancia que la gente dice la gotita, no es en realidad la gotita, sino que es un producto que está estéril, pero que tiene la capacidad de adherir los dos bordes. Sin puntos. Entonces no se pone puntos y eso queda fantástico. Si no, se requieren puntos y los puntos, bueno, muchos centros ya tienen cirujanos estéticos de guardia que se encargan de hacer esto y poder hacer la cicatriz desde el principio lo mejor que se pueda. Silvia, los cambios de temperatura, ¿puede ser que provoquen picazón o incluso dolor? Cuando sobre ya la una cicatriz está para el queloide sí puede ser. Sí, ¿y por qué? Sí, y eso porque alteran la circulación, entonces cuando hay vasoconstricción puede ser que duela. Los queloides suelen doler, la verdad que un queloide es una cicatrización muy exagerada, el paciente le puede producir trastornos psicológicos, pero también le puede producir estos trastornos que son los funcionales. Por ejemplo, un queloide en el bracito, pueden niños que no los pueden extender bien. Que es una cicatriz, ya lo dijiste, pero una cicatriz grande, gruesa y con relieve. Y con relieve, generalmente que tironea las estructuras y hace Que duele. que duele. Las Sí. operaciones de cesárea hoy día han modificado mucho el tema de la cicatriz. Yo me acuerdo antes, no sé, que las madres que mostraban también cicatrices muy profundas. En ese sentido, Eso ha mejorado un montón. ha mejorado un Sí. montón y las mamás que también han tenido cesárea, ¿cómo hay algo especial para ponerse en esa Ellas zona tan siempre, hay especial? pacientes que ni se les nota la cesárea y hay pacientes que hacen cicatriz hipertrófica y queloide y van a la consulta a que uno trate de arreglarlas y algo se puede hacer.
pero siempre los médicos les indican la antisepsia y el tratar de que no movilicen mucho la zona, y como justo ha perdido la presión que producía la presencia del bebé, realmente no cuesta tanto que se adhieran las dos partes y que cicatricen. Pero a veces hay pacientes que cicatrizan mal. La herida siempre, mira, pregunta boba esta, ¿no? Pero la herida siempre cicatriza de lo más profundo hacia lo más Claro, desde externo, la dermis, digamos, adentro hacia claro, afuera. claro. Siempre. Pero cuando están bien adheridos los dos bordes de la epidermis, que es la Sí. superficial, es donde se produce una cicatriz casi imperceptible. Por eso ok. los movimientos que puede producir la parte muscular abajo impide a veces que sea una cicatrización lineal y perfecta. Claro. Silvia, ¿y con la edad uno cicatriza menos? ¿Cuesta más No, cicatrizar o no? no, lo que sí, a veces cicatrizamos mejor porque nos sobra piel. Entonces, al revés, mejor. claro, es Bueno, triste, una vez, pero es la está realidad. Pero para explicármelo mejor entonces, o sea, Claro. con la edad al contrario, ¿cicatrizamos mejor? Y puede que en algunas zonas cicatricemos mejor. mira. Lo que pasa es que, bueno, uno con la edad puede tener una insuficiencia venosa, un trastorno vascular, una diabetes, etcétera, que puede hacer que no cicatricemos tan bien. Pero, por ejemplo, en la cara uno le hace cirugía de un lado a una señora de edad y viene la del otro lado, que Claro. divina. Claro, porque Pero por allí cortaduras o alguna quemadura o algo. si el paciente es sano, sí, lo que pasa es que a veces uno, siendo un adulto grande, puede tener alguna enfermedad que condiciona que no cicatrice, o falta de vitaminas. Súper cortita porque me mata la producción. En personas, sí, mayores, con alguna enfermedad, que están anticoaguladas, es probable que la cicatrización sea más lenta, ¿no? Más lenta y que tenga hematomas, y sí, Claro. por supuesto, es lo Ok. que decimos, cuando uno es grande ya tiene Claro. otras camino morbilidades que hace, recorrido. claro, que hace que cicatricen, pero la piel de por sí a veces cuando hay mucha piel, cicatrizan mejor. Cuando uno es grande tiene cicatrices de las batallas transitadas. Exactamente, Ahí está, mira. exactamente. Ay, mira. Buen Sí, le hemos cierre. aprendido un montón. Gracias. Bueno, buen día para todos. Que estés Hasta muy luego. bien. Gracias, Silvia.